En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Bueno, tenemos un tema aquí bien interesante. Voy a tratar de explicarlo para que no se confundan y no se enreden. San Pablo hoy, en la carta a los romanos, está explicando que la justificación no se obtiene por las obras, ¿sí? La justificación no se obtiene por las obras, sino que la justificación se debe gracias al creer en Dios. ¿Listo? Entonces, voy a explicar en este tema y luego voy a decir por otro lado qué es lo que pasa. Yo me justifico, o mi justificación, la palabra justificación significa salvación, para que no se confundan, o sea, la salvación. La salvación viene por el hecho de creer en Dios, no por el hacer obras. ¿Listo? Yo me salvo gracias a que creo en Dios, no a que haga ninguna obra. Este es un problema teológico, porque muchas veces entonces hay personas que no hacen obras, pero dicen que con el mero hecho de creer ya están salvos. ¿Sí ven? Entonces el tema de pronto de yo no me confieso, porque yo basta con creer en Dios para salvarme, según este texto bíblico, mire, según lo que dice aquí San Pablo. ¿Cuál es el problema? Es que San Pablo le está explicando a los romanos el tema de no es con hacer muchas obras en que nos vamos a salvar. El primer paso que nos lleva a la salvación es el creer en Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las obras? Las obras se convierten en un añadido del creer, porque es que si yo creo en Dios, pues entonces voy a hacer obras. O sea, no son necesarias las obras, eso es verdad. Pero las obras vienen como añadido por el mero hecho de creer en Dios. Cuando realmente uno cree en Dios, háganse la pregunta este día. Cuando realmente crees en Dios, ¿le ayudas o no le ayudas al prójimo? Cuando realmente crees en Dios, ¿haces o no haces obras de caridad? Cuando realmente pones tu confianza en Dios, ¿auxilias o no auxilias al que lo necesita? Entonces, aquí viene la frase, ver a Dios en el rostro del otro. Las obras no son necesarias, pero las obras llegan como añadido. En cambio, si yo hago obras sin creer en Dios, entonces ahí sí no voy a obtener la salvación. ¿Se fijan la diferencia? Sí, la diferencia está en, claro, yo no necesito obras para la salvación, según esta lectura. Basta con creer en Dios y ya me puedo justificar. Es verdad. Pero aquí viene la otra. Por el mero hecho de uno creer en Dios, uno empieza a hacer obras, uno empieza a ayudar a los demás, uno ya no es el mismo, uno ya realmente no es la misma persona, ya se convierte en un ser diferente. En cambio, una persona que solo hace obras, pero no cree en Dios, entonces ya no obtiene la justificación. ¿En el sentido de qué? De que no está abrazando el Salvador. Si no crees en el Salvador, ¿cómo vas a llegar donde Él? ¿Sí? Ese es el punto es ese. Para la salvación se necesita el creer, no las obras. Pero es verdad que al creer, o en el hecho de creer, me lleva a las obras. Entonces,
¿Qué quiere decir con esto hoy? Miren, empecemos a creer en Dios. Y cuando nosotros empezamos a creer en Dios, nuestra vida va a cambiar, nuestras obras van a mejorar, nuestra conducta será distinta, por el simple hecho de creer en Dios, porque ya creo en Él. Entonces, el creer en Él cambia mi vida, transforma. Muchas personas que antes no se acercaban a Dios, pero empezaron a acercarse, a escuchar la palabra, a vivir retiros. Muchas personas que empezaron como a alimentarse de todo este tema de la espiritualidad, empezaron sin darse cuenta a cambiar de vida, que ya la gente lo notó, que ya son más diferentes, que ya son más tranquilos, que ya no se ofuscan tanto. O sea, se fija todo lo que empieza a cambiar alrededor. Empieza una cantidad de cosas a cambiar por el mismo hecho de haber abrazado la fe. El abrazar la fe transforma y cambia el interior. Entonces, dice el paragón, el que gracias a su trabajo tiene obras, no se le paga como un regalo, sino porque se le debe. ¿Sí ven? Entonces, yo voy a hacer esta obra, como yo no creo en Dios, entonces yo la hago por un trabajo mío, pero no la hago como un regalo. La obra viene como un regalo. Una frase que me gusta mucho de San Maximiliano María Kolbe, cuando dio la vida por un hermano y le dijo, pero tú ¿por qué das la vida por mí? Y San Maximiliano le dijo, yo soy cristiano y los cristianos dan la vida por los hermanos. ¿Se fija el regalo? Cuando yo me acerco a Dios, mi vida cambia, mi vida se transforma. La enseñanza más bonita de esta lectura del día de hoy, acércate al Señor, abraza la fe, que si tú quieres cambiar de vida, que si tú quieres empezar a ser diferente, una persona diferente, el mero hecho de creer en Dios y de abrazar la fe en Dios te va a llevar a transformar tu mundo interior, te va a llevar a hacer muchísimas cosas, porque las obras son un añadido del mero hecho de creer y de abrazar la fe en Dios. Ahora escuchemos el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Bien, ¿qué pasa con esta lectura? Veníamos hablando desde esta semana cómo Jesús atacó los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley. Los atacó por su manera de comportarse, los atacó porque siempre estaban fijándose en la ley y solo estaban pendientes de la ley, descuidaban el amor y la misericordia. Bueno, les hizo una cantidad de ataques que realmente ellos se sintieron ofendidos, pero Jesús tenía razón con lo que estaba diciendo. Ahora, hoy viene y dice, cuídense de la levadura de ellos, o sea, de la hipocresía. ¿Por qué? Porque es que muchas veces este trabajo con Dios, el acercarnos tanto a Dios, nos lleva a eso, muchas veces nos lleva a la hipocresía. Porque entonces con Dios somos una cara y con los hermanos somos otra. Mucho cuidado con eso. Con Dios queremos parecer como los santos, los puros, los que no matamos una mosca. Pero a la hora de relacionarnos con los hijos de Dios, los acribillamos, los asesinamos. O sea, eso se llama hipocresía. Frente a Dios mostramos una cara que no está frente a los demás. Entonces cuídense de esa levadura, cuidémonos de esa levadura. Por lo menos si somos de ese tipo de levadura, pues tratemos de dejarla.
porque no está bien. O sea, no está bien que nosotros con unas personas seamos de una manera y con otras no. Eso no está bien. Tenemos que tratar de ser iguales con todos, y especialmente en temas de Dios. No mostrarle a Él que estamos arrepentidos y que estamos doblando rodilla y que entonces somos los mejores, cuando después no lo somos. En realidad estamos teniendo una conducta totalmente diferente. Entonces, frente a eso, es lo que está diciendo: cuídense de la levadura. ¿Listo? Y después les dice algo bien interesante. Nadie que o sea, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, no pueden matar el alma, ¿sí? Yo siempre digo, cuídense de haber destruido su alma. Uno se preocupa mucho por el cuerpo, pero realmente lo más importante es el alma. Lo más importante es el alma. Entonces, la gran pregunta de hoy: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? En este mismo tema de la levadura de los fariseos, en esta misma línea, ¿cuántas veces en la vida estamos tan pendientes de los ritos externos, pero no estamos pendientes de lo que realmente esté pasando en nuestro corazón, de lo que realmente está pasando en nuestra vida interior? ¿Sí? Ahí es donde yo les digo, ¿sí? Ahí es donde yo les digo. Entonces, vamos a ponerle cuidado. Vamos a ponerle cuidado a esa parte. Se preocupa uno porque el cuerpo esté bien, se preocupa uno por la salud, pero ocupémonos del corazón, ocupémonos de las cosas espirituales de Dios. A veces mostramos tanta preocupación por la materia, ¿sí? A veces por lo material, por lo físico. Y Jesús dice, no, eso es pasajero. Preocupémonos siempre por el alma. Uno se preocupa tanto por el fin del mundo, entonces uno manda a comprar las velas, a bendecir las velas, pero ya se confesó, ya perdonó al que tenía que perdonar, ya le dijo que ama a las personas que amaba, ya cambió esa rabia que tiene, esa ira que tiene. Preocupémonos más por eso. Yo creo que esto es importante. Entonces vamos a decirle al Señor que nos ayude en este tema de la vida espiritual, ¿sí? En la vida espiritual, porque eso es bien interesante, ¿sí? Yo diría, preocupémonos, o mejor, ocupémonos, sería como la expresión, ocupémonos todos los días de nuestro mundo interior. No seamos esa levadura de hipocresía, donde muchas veces lo de afuera está bien, pero lo de adentro está mal, ¿sí? No seamos de ese tipo de levadura de que nos preocupamos por todo lo externo, pero realmente no nos hemos ocupado por el interior. Vas a pensar durante este día cómo está tu interior, cómo está tu corazón, cómo está la rabia con esa persona, cómo está el odio con esa persona, cómo está la tristeza, cómo estás en el amor con tu familia. Pensemos en todo eso. Yo creo que eso es bien importante y bien interesante, que lo podemos hacer. Y al final, Dios siempre está con nosotros. O sea, no teman. A mí esa palabra siempre me gusta. No teman, no teman. Nosotros valemos mucho más que los pajarillos. No teman porque Dios está con nosotros. Yo les digo, cuando uno se ocupa de las cosas espirituales, está bien, uno puede tener defectos, pero cuando uno se ocupa, uno se va llenando del amor de Dios. Y entonces ya uno siente más tranquilo con Él. Que no se vuelve santo, que no se vuelve perfecto, pero ya uno está de la mano con Dios. Yo creo que esa es la palabra. Tanto la primera lectura como el Evangelio nos están diciendo, no teman, caminemos de la mano de Dios. Lancémonos a los brazos de Dios. Abraham lo hizo así. Abraham no hizo muchas obras. Lo único que hizo Abraham fue creer. Como creyó, se lanzó con Dios. Caminó de la mano con Dios. Y Dios nunca lo dejó solo. Nunca lo defraudó. En el Evangelio nos dicen lo mismo. Preocupémonos en nuestro mundo espiritual. Caminemos de la mano con Dios. Y Él va a estar siempre con nosotros. Amén. Bien, y estamos celebrando hoy la memoria de Santa Teresa de Ávila. Es una gran mujer, es una gran santa. Yo tengo muchas cosas que decir de ella porque realmente quiero mucho su vida. Me parece un motivo de inspiración increíble.
Pero de todo lo que yo pudiera decir, les voy a recomendar dos cosas bien interesantes. En YouTube hay una película que se llama precisamente La vida de Teresa de Ávila. Son 7 o 8, me parece, capítulos de 1 hora cada uno, muy bonitos. Aquellos que les gusta la vida espiritual, véanse esos 7 o 8 capítulos de Teresa de Ávila, el camino de las moradas, las perfecciones, ¿sí? O sea, cómo Teresa entra al monasterio, cómo cambia de vida, cómo renueva la vida religiosa, cómo es su espiritualidad con Dios, ¿sí? Es una mujer que nos enseña tantas cosas. Y hay otra película que se llama Teresa y el cuerpo de Cristo. Es un poquito fuerte en algunas cosas, pero al mismo tiempo nos enseña una mujer que luchó, una mujer entregada a Dios, al servicio de los hombres. Yo haría un fuerte homenaje hoy a Teresa de Ávila, diciendo, es una reformadora, es una mujer doctora de la iglesia, salvó la iglesia, sacó la cara por la iglesia en momentos bien difíciles. Ella sacó la cara por la iglesia en situaciones bien duras, ¿sí? En una crisis bien fuerte que estaba viviendo la iglesia y la vida religiosa. Fundó, se enfrentó con obispos, con sacerdotes, ¿sí? Y una mujer totalmente entregada a Dios. Una mujer amante de Jesús crucificado y sacramentado. El crucificado para ella lo era todo. Ella decía que en el crucificado iba a encontrar el amor de Dios y el rostro de Dios. Entonces, yo los invito a que estudien la vida de Teresa de Ávila, que nos ayuda. Frases bien bonitas. Teresa decía Teresa, vuestra soy, para vos nací, ¿qué queréis hacer de mí? Todos los días le decía al Señor, Señor, yo soy tuyo, vuestra soy, para vos nací, yo soy tuyo, para ti nací, ¿tú qué quieres hacer conmigo? Yo soy tuyo, para ti nací, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Cierto? ¿Qué quieres? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué queréis hacer de mí? ¿Qué quieres hacer conmigo, Señor? Para ti nací, a ti me entregué. Otra frase bien bonita de Teresa de Ávila, en el camino de Dios tenemos que pasar por diferentes moradas. Cada morada es un monstruo que tenemos que aprender a eliminar de nuestra vida. Pero cuando eliminas al monstruo, te vas acercando a Dios. El monstruo puede ser como un pecado. Cada habitación hay un pecado. En cada habitación hay algo que nos muestra la vida que tenemos que empezar a dejar. Y nos va dejando, ¿sí? Nos va dejando y poco a poco vamos acercándonos a Dios. ¿Listo? Entonces, eso es bien interesante. Frases, yo de Teresa de Ávila tengo muchísimas frases, ¿sí? Yo de Teresa de Ávila tengo muchísimas frases y solamente los invito a que la vean. ¿Listo? Solamente los invito a que la vean. A que vean la película, a que lean los libros, ¿sí? A que lean los libros, a que se alimenten de esa espiritualidad, porque yo sé que nos ayuda mucho. Pidámosle pues a ella que sea la fuerza, que sea nuestro acompañamiento. Hoy en día necesitamos de eso. Y pidámosle hoy con los evangelios, con el evangelio y la lectura, a confiar en Dios, a acercarnos más a Dios, a estar con Él, porque Él nos necesita, pero que realmente podamos poco a poco acercarnos, podamos poco a poco vivir en esa espiritualidad, ¿sí? Y por último, se me viene aquí a la cabeza, escuchen esa parte que dice, y es de Teresa de Ávila, no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera cielo yo te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero, te quisiera. Esa es una oración de Teresa de Ávila, bien bonita. No me mueve mi Dios para quererte. Una frase que me gusta mucho de ahí es: aunque no hubiera infierno, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No, me gusta toda, porque también me gusta que dice: no me tienes que dar porque te quiero, porque aunque lo que yo quiero no esperara, o sea, aunque lo que yo espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Entonces, es una comunión bien bonita. Ánimo, que en este día Teresa de Ávila nos dé la fuerza y la paz para encontrarnos con Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Amén. Jesús, María y José.